Bien, amado, Dios le bendiga en esta mañana. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy lunes. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en esta hora me humillo ante ti, reconociendo que tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya es el honor, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú tomes control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, y que tú me ayudes, Señor, a enseñar tu palabra para edificación de tu iglesia, para edificación de aquellos que están confundidos y para edificación de aquellos que aún no te conocen, Señor, para que no sean extraviados. Cúbreme, guárdame y protégeme, Señor. Te lo suplico y te lo pido. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdame a enseñar tu palabra con denuedo y autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, amado. Recuerde que el viernes nos habíamos quedado en el estudio del movimiento del liberalismo. Y decía que el movimiento ecuménico y el Consejo Mundial de Iglesia, junto al liberalismo, forman un solo núcleo, o una trinidad, por decirlo así. Entonces, hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver por qué, número uno, y para qué nace este movimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Y para qué nace este movimiento? Llamado el movimiento del liberalismo. Recuérdense que liberalismo viene de liberación, de liberarse. Y el que provoca la manera de liberarse es porque está atado en cualquier circunstancia, que está atado. Ejemplo, el que quiere liberarse de la cárcel es porque está atado a la cárcel. El que quiere liberarse de la droga es porque está atado a la droga. El que quiere liberarse del alcohol, de la prostitución, del lesbianismo, es porque está atado en esto. Entonces, a eso se le llama libertad o liberalismo. Entonces, vamos a ver por qué y para qué surge el liberalismo. Recuérdese que el liberalismo viene de libertad. Entonces vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, por qué y para qué. Bien, transcurrieron 13 siglos. Recuérdese que un siglo son 100 años. Pasaron, entonces, estamos hablando de 13 siglos, más 1.300.000 años. 1.300 años son 13 siglos. Y luego 3 grandes fuerzas, después de transcurrir los 13 siglos, luego surgieron 3 grandes fuerzas que contribuyeron al origen del movimiento llamado modernismo, que después pasó a llamarse liberalismo. Eran aspectos del nuevo despertar del intelecto que tuvo lugar desde el año 1350 al año 1650 después de Cristo, en el periodo que se conoció como
el Renacimiento. Recuérdese que el Renacimiento es un periodo de la historia, igual que la industrialización, entre otros periodos que ha tenido la historia. Entonces, este movimiento del intelecto humano nace en el llamado periodo del Renacimiento. Todo el que ha estudiado sabe lo que fue el Renacimiento, que trajo nuevos descubrimientos en la ciencia, nuevos descubrimientos en la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Estas grandes fuerzas fueron la lucha por la libertad intelectual. Oiga bien, la lucha por la libertad intelectual. Si en el Renacimiento hubo una lucha por la libertad intelectual, entonces esto indica que los intelectuales estaban atados en materia de fe y en materia de conocimiento en cuanto a Dios y a su palabra. El adelanto de la ciencia y la lucha por las reformas sociales. O sea, voy a leer de nuevo. Estas grandes fuerzas fueron lucha por la libertad intelectual, por el adelanto de la ciencia y por la lucha de reformas sociales. Vamos a ver la primera, esos tres aspectos. Vamos a ver el primero de estas tres grandes luchas. La primera fue la lucha por la libertad intelectual. ¿Por qué surge este movimiento en el periodo del Renacimiento llamado el liberalismo? Ahora es que vamos a ver por qué surge este movimiento de intelectuales en el periodo del Renacimiento llamado el liberalismo. ¿Por qué? Lucha por la libertad intelectual, lucha por el adelanto de la ciencia y lucha por reformas sociales. Vamos a ver esos tres puntos. El número uno es la lucha por la libertad intelectual. Durante siglos, o sea, durante miles de años, cientos de años, durante cientos de años, siglos, la Iglesia Católica, pues vamos a ver por qué que surge el movimiento del liberalismo. Es que durante siglos la Iglesia Católica Romana ejerció dominio completo sobre la vida intelectual y religiosa de Europa. ¿Usted entiende entonces por qué es que surge este movimiento llamado el modernismo o el liberalismo? Es que la Iglesia Católica durante siglos, durante cientos de años, ejerció un dominio completo sobre la vida intelectual y religiosa de Europa. La Iglesia Católica guardaba la Biblia oculta del pueblo y se constituía la Iglesia Católica en su única intérprete. O sea, ¿qué hizo la Iglesia Católica por siglos? Secuestró la Biblia y simplemente ellos podían interpretarla. Y en esos años del Renacimiento en Europa, 1350 al 1650 después de Cristo, en ese periodo del Renacimiento, recuérdese que hace poco tiempo, quizá menos de 100 años, los sacerdotes católicos oraban y leían la Biblia en latín. ¿Qué gente del vulgo podía entender el latín? Si a pura pena podía saber el idioma de origen donde nació, como aquí el castellano. Entonces, ¿qué dominicano podía entender el latín en ese entonces?
Entonces, en la Iglesia Católica, en las iglesias católicas se leía la Biblia en latín. Y la gente iba a las iglesias, escuchaba el mensaje en latín y la gente no entendía nada ni comprendía nada. O sea, salía vacío, entraban vacíos, y salían vacíos, porque la Biblia era en latín y simplemente la Iglesia Católica durante siglos tenía la facultad de interpretar lo que decía la Biblia, nadie más. Entonces, por eso surge este movimiento llamado modernismo o liberalismo. Los hombres no gozaban del derecho a examinar los hechos y llegar a su propia conclusión en materia religiosa. O sea, en cuanto a fe, simplemente la Iglesia Católica podía leer la Biblia y ella llegar a la conclusión sin que nadie la leyera. Bendito sea el nombre del Señor. Ya que la Iglesia Católica le dictaba lo que tenían que creer. ¿Está bien? Entonces, los intelectuales, gente no bruto, gente intelectual, gente con conocimiento en ciencia, gente con conocimiento en biología, gente con conocimiento en diferentes ciencias, dijeron, pero espérate, esto no puede ser así, y despertaron. Pero, ¿despertaron a qué? ¿A buscar la verdad? No, y ahí fue que tuvo el error, porque está bien que ellos despertaran a que también ellos pudieran interpretar la Biblia, hasta ahí está bien, pero despertaron para mal. Para mal, mire por qué. Porque entonces lo que hicieron fue en lugar de buscar el Evangelio de Cristo y la verdad, formaron un movimiento de creencias, sacando a Cristo y sacando a la Biblia. Usted está viendo cómo fue que vino el asunto. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres de ciencia, estos intelectuales? Hicieron lo siguiente. Porque la Iglesia Católica, ¿qué hacía? Hacía lo siguiente: cualquiera que estaba en desacuerdo con ella, con la Iglesia Católica, significaba herejía. El que estaba en desacuerdo con la Iglesia Católica, pues la Iglesia Católica simplemente lo catalogaba de hereje y lo llevaban a la hoguera o le cortaban el cuello, la cabeza. Entonces, el que estaba en desacuerdo con la Iglesia Católica lo acusaban de hereje. Un hereje es, para el que no sepa, aquella persona que contradice lo que dice la Biblia. Eso es herejía o hereje. Y para los herejes se crearon las torturas y las hogueras de la mal llamada Santa Inquisición. Mal llamada porque no era santa. Fue un método de crueldad, un método de tortura y de muerte, donde quemaban a la gente, los mataban a espada, donde la Iglesia Católica creó estos medios de tortura para todo aquel que se oponía a los mandamientos de la Biblia. Entonces, por eso surge este movimiento de intelectuales llamados modernismo, porque ellos entendían que eso no debía de ser así, de que la Iglesia Católica tuviera únicamente ella la facultad de leer la Biblia e interpretarla. Y hasta ahí está bien, pero ¿qué pasa? Formaron un nuevo grupo, sin Cristo, vuelvo y le repito, y sin la Biblia, vuelvo y le repito. Este movimiento lo que hizo fue eso: rechazaron a la Iglesia Católica, formaron su propio movimiento de intelectuales llamado modernismo o liberalismo y formaron un movimiento, ni siquiera una iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Durante el Renacimiento hubo una resistencia al crecimiento
durante el Renacimiento hubo una resistencia creciente. Repito, durante el Renacimiento, en ese periodo del Renacimiento, hubo una resistencia creciente contra toda restricción de tipo intelectual. O sea, los intelectuales no querían de ningún modo que le hicieran resistencia ni a la ciencia, ni a que ellos pudieran indagar de manera particular el conocimiento de la Biblia. Entonces la Iglesia Católica hacía presión para que no se desarrollara la ciencia y para que no se desarrollara el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué hicieron? En el aspecto religioso de la lucha por la libertad individual, se destacaron 3 grupos. Vamos a ver estos 3 grupos que surgieron de la lucha por la libertad. Hubieron 3 grupos por la lucha de la libertad religiosa. Primer grupo, los reformadores protestantes. Ahí está Martín Lutero, Juan Hus y otros grupos. Entonces, los reformadores protestantes declaraban que la Biblia y no la Iglesia, cuando dice aquí no la Iglesia se refiere a la Iglesia Católica, que tenía secuestrada la Biblia, era la autoridad en materia de fe y de conducta. ¿Por qué dice esto? Porque era que la Iglesia Católica, como tenía la Biblia secuestrada, ella dictaba lo que se tenía que hacer en materia de fe y en materia de conducta. Nadie más. Entonces llegaron los reformadores, Martín Lutero, que fue sacerdote de la Iglesia Católica, salió de ahí, Dios lo iluminó y comenzó a enseñar muchísimas verdades que la Iglesia Católica tenía ocultas. Ese es el primer grupo de los reformadores. Defendían el derecho de todos de leer la Biblia e interpretarla. Todos tenían derecho. La Iglesia Católica decía que no. Que simplemente ellos, los sacerdotes, tenían la facultad de leer la Biblia e interpretarla. El segundo grupo, ¿cuál era? Después de los reformadores, vinieron los libres pensadores. Los libres pensadores. ¿Qué hicieron esto? Rechazaban toda autoridad externa, o sea, que viniera de afuera. Esos son los libres pensadores. En asuntos relacionados con la fe y la conducta. O sea, por eso que estos libres pensadores no aceptaban nada que viniera de afuera, por eso ni creían en la Biblia, ni tampoco creían en la Iglesia, porque eran libres pensadores. Y ahí entonces vino un problema grande. Entonces, ¿qué pasó en este segundo grupo? Ellos rechazaban la Iglesia, ni la Iglesia ni la Biblia le podían servir de guía, sino solo su propia razón. Este segundo grupo lo que hizo fue, los libres pensadores, rechazar todo lo externo, o sea, todo lo de afuera. Entonces, rechazaron la Biblia y rechazaron la Iglesia. Mire que no fue que buscaron la verdad. Entonces, lo lógico no era rechazar la Biblia. Ahí cometen el error de rechazar la Biblia. Y simplemente estos libres pensadores se fundamentaron en su raciocinio, en su razón, de lo que era y de lo que no era. Entonces ahí surge este movimiento diabólico. Digo diabólico porque donde se rechaza a Cristo
y donde se rechaza la Biblia, ahí está el diablo. Ok, esta gente entonces se fundamentaron en su propia razón, los libres pensadores. El primer grupo, que eran los reformadores, recuerde, esto lo que enseñaban era, este primer grupo, que la iglesia no era la autoridad, sino la Biblia, los reformadores, y que todo el mundo tenía derecho a leer la Biblia e interpretarla, no solamente la iglesia católica. Entonces los libres pensadores, ¿qué hicieron? Rechazaron la Biblia y rechazaron a la iglesia, y se fundamentaron simplemente en la razón, en su razonamiento, los libres pensadores. Hay un tercer grupo. ¿Cuál es este tercer grupo? Los que tomaban una posición intermedia, o sea, entre los reformadores y los libres pensadores. Estos hicieron una mezcla de las dos cosas. Los que tomaban, es el tercer grupo, los que tomaban una posición intermedia entre los dos grupos, trataban de ser cristianos liberales. Ay, papá. Ahí entró el problema, porque estos cristianos liberales, en lugar de ajustarse a la Biblia, a Cristo y buscar la verdad, comenzaron a formar este movimiento diabólico por demás. ¿Qué hicieron? Aceptaban la Biblia, como un libro que inspiraba al hombre a una conducta digna y que presentaba hartos conceptos espirituales, la Biblia, y lo aceptaron. Pero, aquí hay un pero no como una autoridad absoluta, o sea que la Biblia no es la autoridad absoluta. Y si la Biblia no es una autoridad absoluta, que es la palabra de Dios, entonces Dios no es una autoridad absoluta, ¿entienden entonces ahora el problema aquí? Ellos aceptaron la Biblia, sí está bien, la Biblia es buena porque ayuda al hombre a la moral, ayuda al hombre a las conductas espirituales, etc. Pero no es una autoridad, según ellos. Y entonces, si la Biblia no es una autoridad en materia de fe y de conducta, entonces Dios, ¿quién es? Porque Dios es una autoridad. Y la autoridad de Dios está plasmada en su palabra. Esa gente rechazaron la Biblia y la aceptaron, pero no como una autoridad absoluta para su fe. ¿Qué hicieron? Esa era la actitud fundamental del liberalismo, que ha venido desarrollándose paulatinamente a través de los siglos hasta alcanzar su forma actual. Usted ve lo que hizo este tercer grupo. El primer grupo, acuérdense que eran los reformadores. ¿Qué hicieron los reformadores? Como la Iglesia Católica tenía la Biblia secuestrada, estos reformadores como Martín Lutero dijeron: espérense, ustedes están mal. Le dieron a la Iglesia Católica. No es así, ustedes no son la autoridad como la Iglesia, la autoridad es la Biblia. Y por tanto, todo el mundo tiene derecho a leerla y a interpretarla. Vinieron los libres pensadores. ¿Qué hicieron los libres pensadores? Dijeron: bueno, nosotros no queremos nada que venga de afuera. Ni creemos en la Iglesia Católica, pero tampoco creemos en la Biblia, ni creemos en Cristo. Eso es un error. Entonces vinieron estos individuos, el último grupo llamado los cristianos liberales. Eso aceptaron la Biblia, entre comillas, el tercer grupo, los cristianos liberales, pero no como una autoridad absoluta, o sea que no podía mandarlo en todo. Iban a aceptar alguna cosa, pero no todo. Entonces, ¿qué hicieron? Eso mismo. Se fundamentan en eso. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo del Renacimiento, del 1350 al año 1650? El periodo del Renacimiento. Ahí vino el adelanto de la ciencia.
Al mismo tiempo que se desarrollaba la lucha por la libertad intelectual, se aumentaba también la importancia de la ciencia. Los grandes descubrimientos científicos de la época, o sea, del Renacimiento, y el desarrollo del método científico de investigación afectaron profundamente todo el método de pensar del hombre occidental. O sea, cuando fue aumentando la ciencia, fue aumentando la solución a los problemas. Y la gente en Europa fue menguando en cuanto al conocimiento de fe y esa fe vana que la Iglesia Católica impregnaba. Recuérdese que el catolicismo llegó primero a Europa del cristianismo. Al llegar al catolicismo, con la falsedad de la idolatría, de María y un montón de mitos que tenía la Iglesia Católica y que todavía tiene, eso provocó que esos intelectuales buscaran su propio raciocinio, no la verdad del Evangelio, porque ahí fue que tuvo el error, que en lugar de ellos buscar la verdad del Evangelio, se fueran y formaran un movimiento independiente llamado modernismo o liberalismo. Entonces, ¿qué hicieron, hermano? Los pensadores querían tener prueba de todo lo que debían creer. Pensadores. Dios, ¿por qué Dios existe? ¿Dónde está Dios? ¿Quién hizo a Dios? Entonces comenzaron a hacerse interrogantes, a hacerse preguntas. Habían tenido que descartar muchas ideas antiguas sobre la naturaleza del universo. Usted recuerda que hace poco tiempo mucha gente enseñó que la Tierra se sostenía por 3 grandes tortugas y un montón de cosas extrañas. Entonces estos libros pensadores comenzaron a pensar cosas que no eran lógicas y pensaban que sus creencias religiosas también pudieran ser equivocadas. O sea, las creencias religiosas de la Iglesia Católica, a eso se refiere. En los conflictos entre la Iglesia y la ciencia se adoptaban 3 posiciones: la ciencia y la Iglesia Católica. Vamos a ver qué pasó aquí, hermano. Algunos de los pensadores del liberalismo afirmaban que la Biblia, por ser la palabra de Dios, no fallaba. Algunos. Donde hay conflicto será porque la ciencia todavía no ha hallado la verdad. O sea, puede ser que el liberalismo se le da mayor importancia a la ciencia que a la Biblia. Aunque las leyes naturales formuladas por los científicos son correctas en la descripción del curso normal de los fenómenos, hay también leyes sobrenaturales que trascienden el orden natural. O sea, recuérdense que la ciencia, mucha parte de la ciencia no cree en lo sobrenatural. Por eso ellos buscan pruebas de las cosas. Por eso vino el método científico de investigación, porque el método científico de investigación es para buscar respuestas a los problemas que surgen. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la ciencia debe limitarse a la esfera natural, no a lo sobrenatural. O sea, para la ciencia es una locura, para la ciencia, decirle a un agente de ciencia que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Eso es una locura para la ciencia. Porque recuerde que la ciencia cree en la teoría de la evolución de Carlos Darwin, no en la creación por la palabra de Dios. Ellos creen en la teoría de la evolución. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la ciencia debe limitarse a la esfera natural
no debe inmiscuirse en lo que no debe inmiscuirse en de lo espiritual, en lo cual se llama Dios mismo y su obra de tipo sobrenatural. Las obras de Dios son de tipo sobrenatural, no son de tipo natural. Otro grupo razonaba al contrario. La ciencia es infalible, o sea, la palabra infalible, acuérdese que no se equivoca, que la ciencia no se equivoca, enseñaba un grupo. Las leyes naturales son demostrables, o sea, se pueden mostrar. Y no puede haber milagro porque sería contrario a esas leyes. Entonces, por eso es que la ciencia, mucha gente de ciencia no cree en los milagros. ¿Por qué no creen? Porque no creen en lo sobrenatural. Entonces ellos no creen que Dios pueda sanar a una persona de coronavirus, de cáncer, de sida, de cualquier enfermedad letal, de cualquier enfermedad terminal. Ellos no creen eso. Pero nosotros lo creemos porque lo hemos visto cómo Dios ha obrado. Entonces, este grupo, la Biblia está llena de relatos sobre milagros. Todos sabemos que la Biblia está llena de relatos sobre milagros. Por consiguiente, no puede ser la verdad. O sea, como la Biblia tiene relatos de milagros, esta gente de ciencia no creen, acuérdese, en lo sobrenatural, sino creen en lo natural. Y como creen en la ciencia, no creen en lo sobrenatural. Y como la Biblia está llena de milagros, donde Dios multiplicó los panes, los peces, sanó a leprosos, sanó a cojos, a muertos, lo levantó del sepulcro, para ellos eso es una locura. Entonces, ¿qué pasó? Por consiguiente, no puede ser la verdad. O sea, según la ciencia, la Biblia no puede ser la verdad porque está llena de cosas sobrenaturales, según este movimiento llamado modernismo o liberalismo. No pasaría de ser un libro lleno de mitos, según los libres pensadores, los intelectuales, el modernismo, el liberalismo. Ellos entienden que la Biblia es un libro lleno de mitos y supersticiones. ¿Qué le parece? Mire, amigos de ciencia, si hay algún amigo de ciencia que me esté escuchando y no creen en la palabra de Dios, la palabra de Dios es la palabra de Dios que tiene poder y tiene autoridad. Y es más cortante que una espada de doble filo. Transforma y cambia al hombre. Y la palabra de Dios es verdad porque es demostrable. La Biblia dice que Dios le puso límite a los mares y ahí está. El mar no se sale de su cauce porque tiene un límite dado por la palabra de Dios. Ahí está. Ningún hombre de ciencia puede preguntar, no puede explicar quién hizo un cuerpo tan perfecto. Todo ahí al punto de la letra. Bueno, el otro grupo, ¿qué cree? También se formó un grupo con una posición intermedia. Estos, aunque no querrían abandonar la Biblia, confiaban más en la ciencia que en la inspiración divina. Procuraban conciliar la Biblia con la ciencia a base de darle una interpretación de tipo alegórico y no literal. O sea, puede ser que una alegoría es algo que no es real, es algo ficticio, pero lo literal es real. Entonces la ciencia quería confabularse, unir la Biblia y la ciencia, que no es posible. Entonces, ¿qué pasó? Así podían rechazar lo sobrenatural. Este es el método fundamental del liberalismo. Lucha por las reformas sociales.
Vamos a ver la lucha por las reformas sociales. Había gran necesidad de reformas sociales en toda Europa. Reformas sociales, la verdad, cambian en la sociedad, en las administraciones, en los gobiernos. Había que hacer cambios, la gente quería eso. Durante el Renacimiento se luchaba por la libertad de los pobres. Recuérdense que en el periodo del Renacimiento vino eso. Y la opresión. Se predicaba la igualdad entre los hombres, o sea, entre ricos y pobres. Ya los seres humanos no se conformaban con esperar que se les hiciera justicia en el cielo y aceptaban la responsabilidad de luchar por la justicia en este mundo. O sea, por eso que estos libros pensadores rechazaron la Biblia, porque la Biblia, no cristianos, le dejamos el juicio a Dios. No tomamos juicio por nuestra propia mano. Entonces, pero estos intelectuales dijeron, espera, entonces tienen que cambiar. Vamos a buscar una solución nosotros y vamos a dejar a Dios de un lado. Comenzaron a luchar por los cambios, entendiendo que ellos podían cambiar las cosas. Bien. Entre los que luchaban por la reforma social, se pueden observar nuevamente los mismos tres grupos. Los predicadores de la reforma, con la Biblia como autoridad, denunciaban las injusticias, presentaban la necesidad de la regeneración individual para poder agradar a Dios en relaciones correctas con el prójimo y fomentaban la reforma social a través de la Biblia. A través de la Biblia. Otros excluyeron a Dios, otro grupo, de su razonamiento y convirtieron al hombre en el centro del universo. El punto principal de su filosofía, el hombre, no Dios ni la Biblia. Estos eran los humanistas. Afirmaban que el hombre tiene capacidad para reformar al mundo. Al reformarse la sociedad, resultaría la regeneración del individuo y no viceversa, hermano. ¿Cree usted que la ciencia va a reformar al hombre? Usted ve que cada día el hombre va de mal en peor. El hombre se hace más violento. El hombre se hace más corrupto, más pecador, más malo. Y el hombre va mejorando cada día. El hombre, de la única manera que puede mejorar es si tiene a Cristo. La ciencia no puede cambiar al hombre. Lo único que cambia al hombre es el corazón. ¿Cuántos abogados, cuántos doctores, cuántos licenciados, cuántos pastores, cuántos cristianos no han violado, no han matado? Y son gente intelectuales, hermano. Simplemente Cristo puede cambiar al hombre, ni la ciencia ni nadie puede cambiar al hombre. Simplemente Jesucristo, hermano. Pero eso es la necesidad del hombre. El hombre, a través del método científico y de la ciencia, cree que va a cambiar la conducta del hombre y no es verdad. Usted ve que se han hecho talleres, se hacen charlas, se hacen seminarios, se hacen estudios, y nada puede resolver, ni lo va a resolver el problema. Solamente Cristo puede cambiar al hombre cuando el hombre entiende que está mal y busca de Cristo. Usted no ve que por siglos la humanidad ha ido de mal en peor, y va a ir de mal en peor porque es el pecado. Y de la única manera que el hombre se regenere en Cristo, a través del Espíritu Santo, no de la ciencia. Pero ellos entienden que a través de la ciencia van a resolver problemas, pues ya ellos. Así es, hermano. O sea, al reformarse la sociedad resultaría la regeneración del individuo y no viceversa. O sea, no que el individuo se regenere a través de la palabra, eso no. Es la sociedad para que la sociedad regenere al individuo. Y ahí vienen cambios, señores. Ha podido Hogar de Crea con los drogadictos. Ha podido Pro Familia. Ha podido UNICEF resolver el problema de las niñas, de los niños, de la pobreza. No han podido, ni van a poder. Solamente Cristo, no sean necios.
No sean necios, solamente Cristo, gente de ciencia. El tercer grupo adoptó su religión a las tendencias de sus días. Aceptaban la filosofía humanista. El hombre sería el punto principal de su religión y no Cristo. Su evangelio social sería antropocéntrico y no cristocéntrico. O sea, el hombre y no Cristo. Sin embargo, se proponía emplear las enseñanzas de Cristo como guía para reformar al mundo y hacer realidad el reino de Dios. Ese es el mensaje y el método de lo que llamamos hoy el modernismo, que ahora se llama liberalismo. O sea, el hombre es el centro, no Cristo. Pero vamos a utilizar algunas enseñanzas de la Biblia sin Cristo para reformar al hombre. Bueno, hermano, es terrible. Y esos son los tres grupos. Por eso surgió ese movimiento llamado liberalismo. Entonces, finalmente, para que anote, porque recuérdese que ahora en cada estudio debe de anotar, porque ya no va a haber repaso. Por eso, vea con detenimiento el estudio y tome los puntos. Y tómale puntos que yo le voy a dar ahora y en todos los estudios, para que vaya anotando. Y de esos anotes que usted va a sacar su examen. No voy a hacer repaso al final, ¿oyeron? Bien, anote. ¿Por qué surgió el movimiento llamado modernismo, que después se llamó liberalismo? Respuesta: porque la Iglesia Católica tenía la Biblia secuestrada y solamente ellos podían leerla e interpretarla. ¿En qué periodo de la historia surge este movimiento llamado liberalismo? En el periodo, anote, respuesta, en el periodo del Renacimiento, del año 1350 al año 1650. ¿Cuáles fueron los tres grupos que predominaron durante el periodo del Renacimiento, donde la Iglesia Católica tenía control? Anote, fueron tres grupos. Los protestantes, que eso entendían que todo el mundo podía leer la Biblia e interpretarla. El otro grupo, los libres pensadores, eso entendían que no necesitaban la Biblia ni a Cristo, sino su propio raciocinio. Y hubo un grupo, el último grupo, anote, que se llama el liberalismo. Ellos, anote, aceptaban la Biblia como conducta de fe y de espiritualidad, pero no como una autoridad absoluta. Entonces ese grupo, el liberalismo, anote, rechazó la Biblia y rechazó a Cristo, y se fundamentaron en la razón. Bien, anote eso, y vuelvo y le reitero, lloviendo sobre mojado, anote en cada estudio porque no va a haber repaso. Bien, hermano, oremos siempre uno por otros. Sigamos orando por la hermana Dorca, la hija del pastor, que está quebrantada de salud. Gracias al Señor, mi madre ya está mejor, gracias al Señor ha venido obrando. Y gracias por sus oraciones. Quiero, antes de orar, darle la gracia a todos y a cada uno de ustedes. Y que Dios bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia Adulam, hermanos y hermanas
de la iglesia Adulán, a todos. Dios bendiga al pastor, a su esposa, a sus hijos, y que Dios obra en la vida de Dolca. Dios bendiga al doctor Junior Florentino, que también está dando seguimiento a estos estudios. Y para gloria y honra del Señor, el doctor Junior Florentino Jiménez dice que está muy interesante y que lo va a compartir con otros. Esperamos, porque precisamente esa es la idea, que estos estudios se compartan con otra persona a través de YouTube, para que el que esté confundido, Dios pueda obrar y pueda sacarlo de ese lugar donde está confundido. Recuérdese que yo era testigo de Jehová y Dios me sacó de ahí. Mucha gente viene del catolicismo que Dios lo ha sacado de ahí. Y así sucesivamente. Hay mucha gente en falsas religiones engañado. Entonces, hermanos, finalmente Dios bendiga a Mariel, Dios bendiga a López, Dios bendiga a Paola, a Ramón Bastardo, y les pido siempre que oren por mí, por mi esposa y por mi hijo, que estemos orando uno por otros. Dios les bendiga y Dios les guarde, y vamos a orar para despedir. Amado Dios y Padre eterno, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Yo soy siervo inútil delante de ti. Siervo inútil, Señor, me declaro para enseñar tu palabra. Que simplemente con tu ayuda, tu guía y tu denuedo lo puedo hacer. Tuya es la gloria, Señor. Tuya es la honra, Señor. Y tuya es el poder, Dios amado. Gracias, Señor, edifica a cada amigo, a cada hermano, a cada persona que esté escuchando. Y al igual, Señor, que esta inquietud que tiene el doctor Junior Florentino, ponla en otros, de propagar estas enseñanzas para edificación de otros, Señor. Guarda a Junior, guarda a su familia, guarda a cada uno de los hermanos y hermanas de la iglesia Adulán, guarda a Paola, guarda a Ramón Bastardo, guarda a López y a Mariel, y guarda, Señor, a cada uno de los que escuchan estos estudios. Señor, gracias, a ti sea la gloria y la honra. Te voy de este lugar, de tu santo templo, pero nunca permita que yo me vaya de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.